Bienvenidos, queridos amigos. Vamos a estudiar hoy sobre el tema del alma. Les cuento que estamos transmitiendo en este momento en vivo por Google Meet en las clases que damos en las tardes. Y si usted está viendo el video en YouTube, puede conseguir el enlace de nuestro grupo de WhatsApp en la descripción de este video. Estamos estudiando del alma. Tenemos varias clases que ya subimos a YouTube. Tenemos un grupo de clases que no hemos subido a YouTube, que tenemos que editar para poderlas subir al canal. Y hemos hablado de diferentes temas y aspectos del alma. ¿Cuál es la idea? Desarrollar al máximo todos los conceptos, temas y puntos relacionados con el alma. Vimos que de dónde es el alma, o sea, dónde se originó el alma y cómo ha crecido, qué función tenemos que hacer cada uno de nosotros para que nuestra alma brille cada vez más. Y hemos trabajado y analizado diferentes aspectos relacionados con este tema que, además de ser fascinante, es amplio. Desde la óptica de lo que el judaísmo dice, de lo que los Amin dijeron, etcétera. ¿Ok? Hoy nos toca hablar sobre que nuestra alma es prestada. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a ustedes le prestan algo y si usted es una persona responsable, usted va a cuidar eso que le prestaron. ¿Sí? Supongamos que a usted le prestaron una moto, un carro. Si usted trae el carro y la moto, lo trae rayado, golpeado, el dueño seguramente le va a llamar la atención, le va a reclamar. Va a decir, pero originalmente yo no te entregué esto así. ¿Por qué lo dañaste? Y un largo etcétera de argumentos que se podrían presentar ante una situación como esa. Explican los ajamín y los libros, dicen que nuestra alma es prestada y en un futuro, después de irnos físicamente de este mundo, se la tendremos que regresar a aquel que nos las dio. Por eso es que tenemos la obligación de cuidarla. El alma que Hashem nos prestó es exactamente la misma que le vamos a tener que regresar. La pregunta es, ¿en qué estado se la estaremos regresando? ¿Qué esfuerzo hicimos en nuestra vida para regresarla en las mejores condiciones? Todas las mañanas decimos, Elokai, Neshama, Shenatata, Vite, Orá. Dios mío, esa alma que me has dado es pura. Tú la creaste. Tú la diste, le diste forma, me la diste, le diste forma. Tú la insuflaste dentro de mí. Tú la cuidarás en mí y finalmente tú la tomarás de mí y me devolverás en el futuro, me la devolverás en el futuro que vendrá. Eso decimos. Rabbi Isaac Fram utiliza un ejemplo de una situación personal para ejemplificar y hacernos entender. Escuchen esta palabra que le ha dicho otras veces. La responsabilidad que tenemos con Hashem de ser cuidadosos con nuestras almas. Él dice la siguiente historia. Póngale cuidado a la historia. Como ayer hablamos de una historia que la vamos a subir a YouTube y que sirvió de mucha reflexión también. En el año 1972, dice el rabino, yo estaba saliendo con una joven muchacha que eventualmente se convirtió en mi esposa. En esa época, ¿quién tenía dinero para alquilar un automóvil? Los jóvenes de la yeshiva no alquilaban autos, los pedían prestados. Y eso fue exactamente lo que hice. Pero en vez de pedir prestado un auto viejo, algo más parecido a una carcacha, le pedí a alguien su automóvil último modelo. Era un carro Le Savoie de 1972, un auto enorme, un verdadero tanque, un sueño de relucientes cromos.
La jovencita vivía en Far Rockaway, en New York, pero en esa oportunidad nos encontrábamos en Baltimore. La llevé en esta brillante carroza y viajamos hacia Pensilvania. Pensamos que era bueno pasar un momento maravilloso. Cuando llegó la hora de despedirnos, impulsivamente le ofrecí llevarla de regreso para evitar el largo viaje en su auto. Perdón, para evitarle el largo viaje en un autobús de Greenhouse. Y es por eso exactamente lo que hice. Eso fue exactamente lo que hice. Mientras estaba tratando de hacer que el gigantesco auto entrara en un estacionamiento de Nueva York, que parecen más adecuados para motocicletas, le dañé el guardabarros. Decir que estaba mortificado ni siquiera comienza a describir mis sentimientos, dice el rabino. Nunca olvidaré ese largo e interminable viaje de regreso hacia Baltimore. Recuerdo que me detuve a cargar gasolina en la autopista y volví a observar el golpe. Esperaba, en contra de todas las posibilidades, que tal vez esto no fuera tan grave como yo lo pintaba en mi imaginación. La miré y sentí que mi cabeza estallaba. La abulladura era incluso peor de lo que yo había pensado en un primer momento. Recuerdo que a la mañana siguiente fui a hablar con el dueño del automóvil y le dije que había abollado su magnífico auto nuevo, pero por supuesto que le pagaría hasta el último centavo que costara arreglarlo. Finalmente, el arreglo tuvo un precio de $110, una verdadera fortuna para esos días. Pero sobre todo recuerdo la vergüenza, el bochorno, la humillación de tener que admitir que como respuesta a su favor yo había dañado su auto. Eso nunca, nunca lo voy a olvidar. Esto es semejante a cuando llevemos de regreso nuestra alma al Creador, al Todopoderoso, después de los 120 años. Lo podemos comparar a esto. Y dice, Él nos confió valiosos tesoros. Estas singulares obras de artes divinas, estas chispas de divinidad, y nosotros se las devolvemos llenas de rayones y abolladuras, de clipot, porque es que yo soy así, porque mi carácter, porque yo no me quedo callado, porque yo respondo, porque los que me conocen saben cómo soy, ¿sí? Y se llenan de argumentos tras argumentos tras argumentos, que no paran, además, sino para resaltar más y muchas veces justificar la grosería y la patanería que mucha gente maneja, cuando en realidad lo que nos pide el Boreo Olam es que no permitamos que nuestra alma se llene de clipot. Algo sumamente difícil. Les voy a decir, es extremadamente difícil. El que crea que esto es fácil, le tengo que informar, mi deber es informarle que es un proceso muy complejo y que no es una batalla que usted ganó y ya. Le debo informar que la lucha contra el Yetzer Hara, contra esa inclinación mala, contra esa búsqueda de placer y de deseo que tenemos, es una lucha diaria. Usted pudo haber ganado ayer y Barminan, una persona puede perder hoy y gana mañana. Y puede pasar 3 días seguidos ganando y después 2 días seguidos perdiendo. La línea es que hay que tratar de siempre ir increciendo, siempre creciendo. Debemos cuidar nuestra alma y devolverla a Hashem sin golpes, sin rayones, sin abolladuras. Pero hay algo más, mucho más importante. Se trata de algo mucho más profundo. Y es que debemos devolverla también con intereses.
debemos de que cuando le devolvamos a Hashem, Él diga, valió la pena. Darte la responsabilidad, porque yo sé que tú podías lograrlo. El otro día decíamos en clases que de los dolores más grandes que vamos a sentir es que el Boreolá nos va a poner al frente a quién pudimos haber sido. En parte de esa escena está ese momento en que Hashem va a decir, así pudiste haber sido. Yo estaba convencido que tú podías llegar a ese tamaño, pero tú no quisiste. ¿Sí? La verdad, a veces yo pienso eso y me da miedo, si le soy sincero. De las cosas que le tengo miedo en la vida, esa. ¿Sí? Así como los papás. Los papás crían a sus hijos, los llevan a los colegios, les enseñan matemática, idiomas, etc. Cuando el niño va bien en el colegio, ¿qué dice el papá? Yo sé que podías, claro que ibas a ir bien, ¿o no? ¿Qué papá se molestó cuando el niño sacaba buenas notas en el colegio? Las mejores notas de todo el colegio. ¿Qué decía el papá? Claro. Y si estaba peleado con la mamá, decía, igualito al padre. ¿Sí? Inteligente como su padre. Y si salía malo y estaba peleado con la mamá, le decía, salió igualito a ti. ¿Sí? Todos tenemos un potencial. En una clase anterior decíamos eso. El Boreolá nos da un potencial a nosotros. Que nosotros mismos, dicen los libros, está escrito, nosotros mismos no sabemos el potencial que tenemos. Imagínate lo bárbaro de esta frase. Nosotros mismos no sabemos el potencial que podemos llegar a tener. Solo basta con intentarlo. Yo doy un ejemplo de alguien, de varias personas de la comunidad, que a mí me da por preguntarle a veces, de los que viven acá en la zona, que viven acá en lo que yo llamo el barrio judío de Medellín. Aunque no es la única zona en Medellín donde hay judíos, ¿no? Pero aquí en el barrio es muy peculiar que vas caminando y consigues un judío que va, que viene, una judía que va, un niño judío que va corriendo y la mamá diciéndole, venga, espérese y tal. Siempre les pregunto, ¿usted se imaginó el día de hoy que su vida comunitaria le iba a cambiar tanto su percepción de la vida? ¿Sí? A varios les he preguntado, incluso en clases aquí, de los que están acá que vienen a clases, les he preguntado eso. Me dicen, ni me pasaba por la mente saber que iba a llegar a tener tanto compromiso con la observancia de las misbot al vivir en comunidad. Ni me imaginé que iba a lograr esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Los muchachos que llegaron y no leían del hebreo, por ejemplo, ¿sí? Que empezaron a estudiar en la yeshiva, ¿cierto? No se imaginaban que iban hasta leer el Sefer Torah, los muchachos de nuestra yeshiva. Y ahora suben y leen el Sefer Torah y ya le meten entonación y todo. ¿Ya? Eso es un breve ejemplo del inmenso potencial que cada uno de nosotros tiene. Es una cosa pequeña, un ejemplo pequeño. Y como dice Víctor Coopers, lo más importante tiene que ser lo más importante. Lo más importante, que tiene que ser lo más importante, implica un cambio total y absoluto, reformateo general de todo el disco duro. ¿Sí? Cuando entendemos esto, dedícate a estudiar Torah porque no es una herencia para ti. La Torah no es nada más para mí. La Torah, ahora hablaba con unos amigos de Keren Cayeme que vinieron. O sea, la Torah nos invita a nosotros a la alegría, cumplir las misbot con alegría, estar conectado con la sinjá, con la luz, apegarnos a la voluntad divina, entender que hay una oportunidad de cambiar y de crecer y de mejorar. Es clave eso. Afecta a todo el ser humano, todo el ser humano. Imagínate lo que decíamos ahorita, se trata de algo mucho más profundo, mucho más profundo. Cuando empiezas a entender que cuando vayas donde Hashem no puedes entregarle esa alma que Él te dio. ¿Cómo decimos? ¿Dónde aprendemos que nos dio el alma? En el Birkot HaShahar decimos, en lo Kaine Shamash en Atata Viteora.
¿Sí se acuerdan? En el Birkot HaShahar decimos, esa alma que nos dio es Shenatata Teorá, es pura. No la podemos devolver con rayones, con golpes, con abolladuras, con manchas, ¿no? Fragmentada, destruida, Barminan, llena de clipot. Y Hashem te va a decir, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan a Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, ¿sí? La mujer que tú me diste. O lo aleno como los maridos, cuando hay maridos que los psicólogos dicen que cuando terminan siendo infieles le dicen a la mujer, tú me llevaste a esto. ¿Sí? Marmina, ¿cómo que tú me llevaste a esto? Una decisión suya. ¿Sí? Una decisión suya. O como hay violencia interfamiliar, ¿no? La mujer le pega al marido porque eso pasa, o el marido le pega a la mujer, también pasa. Entonces ella le dice a él, ¿viste lo que me obligaste a hacer? O él le dice a ella, como en los videos siempre sale él diciéndole a ella, ¿viste cómo te tuve que pegar? Y ella le dice a él, yo sé que era por mi bien. La locura, el mundo al revés, ¿ya? Pero con Hashem usted no va a decir, es que tuve un ataque de neurosis, Hashem. Es que no sé qué me pasó. Me nublé, los pecados me pusieron una trampa, caí. Como el muchacho que Rabino Anillar le dijo, ¿por qué no vas a rezar? Después de varios días insistiéndole, el muchacho un día le dijo a Rabino Anillar, le dijo, ¿sabes qué, Rabino? Yo no voy a pecar porque a mí me gusta pecar. A mí me parece pecar tan delicioso. Por eso yo no voy. Yo no voy al rezo, ni estudio total, ni nada por eso. No está bien eso. No está bien. No van a haber argumentos. Hashem no te va a decir, oye, sí, de verdad, es que tu carácter, es que, es que tú eres así. Yo la verdad, te puse una labor para que te transformaras y fueses mejor, pero la verdad es que me sobrepasé. Yo no entendí que tu carácter era así. Y Hashem te va a decir, perdóname, te fallé. No, ahí no van a haber esos argumentos, no van a existir esos argumentos. No hay manera de que usted pueda justificarse ante el Creador que llegó el carro abollado, como el muchacho que le entregó al otro compañero el carro dañado. Y en la historia dice algo que el libro este no lo analiza. Dice que tuvo que pagar la reparación del carro. Y a veces ese carácter, esa grosería, eso se repara también en sufrimientos. ¿Sí? La persona que Pepito está peleado con Juanito, con Pedrito, con el otro, y Pepito le echa la culpa a todos los demás. Él está peleado con medio mundo y todo el medio mundo es el que tiene el problema. Dice él, ¿quién realmente tiene el problema? Él es el que tiene el problema. Y ante el Creador no vamos a tener justificación valedera alguna de que no pudimos. Porque Él va, cuando nos coloca a esa persona que pudimos haber sido, Él va a decir, yo sabía que tú podías llegar a ser como Él. Estaba convencido, tenías todas las herramientas. Y le voy a decir, ahora hay más herramientas. Más herramientas hay ahora. Usted está probablemente viendo la clase en vivo o la grabación en YouTube. Este YouTube es una herramienta que le puede ayudar a usted a crecer, a aprender, a ser mejor persona. Pero también lo puede ayudar a hacer perder el tiempo en cosas que no son trascendentes para su alma, para su vida, para su intelecto. ¿Sí? Usted decide. Dice, Rabbi Yossi dijo, dedícate a estudiar Torah porque no es una herencia para ti. ¿Qué nos quiso decir Rabbi Yossi? Me enseña que existe una gran diferencia entre aquello que heredas y aquello que te prestan. Si alguien recibe, por ejemplo, un dinero como herencia, ese dinero pasa a ser de su propiedad y a nadie le va a importar lo que haga con él. A nadie le tendrá que rendir cuentas sobre la manera en la que utilizó aquel dinero.
Sin embargo, cuando el dinero es prestado, las cosas cambian. El prestamista va a exigir algo de dinero por haberle prestado el dinero. ¿Ok? Si alguien al que le prestaron dinero decide desperdiciarlo o simplemente guardarlo en una caja fuerte, debe saber que tarde o temprano, cuando tenga que devolverle el dinero al prestamista, el prestamista va a pedir una ganancia a partir de lo que le prestó. Tendrá que rendir cuentas por ello. Si lo perdió, va a tener que explicar por qué lo perdió. Y si lo guardó, el prestamista va a decir, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué ganaste con tener el dinero y guardarlo? Lo mismo pasa con nuestra alma. Hashem nos las prestó, no nos las regaló. Al prestárnoslas tenemos la obligación de ponerla a trabajar. La obligación de ponerla a trabajar y de hacerla crecer. No tenemos derecho a ponerla en riesgo de manera irresponsable. No hay un permiso de arriesgarse. Y tampoco tenemos derecho a mantenerla guardada, estática, y a no hacerla crecer. Como hay personas que me dijeron, la regla que mientras que más sube las cumplimiento de las mitzvot, el yeser ató, más sube el yeser hará. Gente que dijo, me quedo enano, me quedo petizo, no crecer, no. ¿Por qué? Porque si crece el yeser ató, crece el yeser hará. Entonces la regla es que si alguien no crece, empieza a caer. ¿Okay? Hillel solía decir que aquel que no progresa constantemente debería morir y ser recogido de este mundo. Pues ¿para qué quiere la vida? ¿Cómo le parece? Si usted no se pone como meta crecer, Hillel decía que es necesario que muera. ¿Por qué? Porque ¿para qué quiere la vida? Aquel que ya no quiere aprender más cosas porque cree que ya lo sabe todo, debe retirarse de este mundo. Ya que a este mundo venimos para progresar, para perfeccionarnos constantemente. Por lo tanto, si alguien cree que ya está completo, entonces, ¿qué hace aquí? ¿Para qué quiere la vida? ¿Recuerdan la historia que dijimos? De personas que actúan de manera cuadriculada. No hay una aspiración, no hay un motivo, no hay un deseo, no hay nada. Viven autómatamente. Esas personas mueren en la mañana, la entierran en la tarde y en la noche ya lo olvidaron. ¿Okay? Hay que tener metas, deseos en la vida. Querer y creer que se puede, como la canción, ¿no? Que creer que se puede, saber. Hay que saber y creer que se puede. Porque en Hashem confiamos, ¿les parece poco? En Hashem, el creador del universo, en Él confiamos. Y todo debemos de hacerlo al máximo esfuerzo con alegrías. ¿Ok? El asunto, en resumidas cuentas, se trata de no detener el crecimiento y de evaluar. Así como el muchacho que revisó el carro y resulta que le había hecho una bolladura, un golpe, de evaluar que cada cosa que puede dañar o perturbar nuestra alma, dañar el brillo, que hacer el esfuerzo por quitar eso. A veces es las amistades, a veces es la pereza, a veces es el miedo. Son tantas razones, motivos, e incluso a veces circunstancias que retrasan esa posibilidad de mejorar. Que sirva de reflexión para que podamos entender y captar la responsabilidad que tenemos como judíos en este tema del crecimiento diario. Decimos Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Hasta la próxima.